Buenos días, curiosos y curiosas del metabolismo. A ver cómo os digo esto. El eritritol está matando a la gente. Soy José Manuel Fernández, esto es Metabolismo Total Intro y vamos a explicarlo. Bueno, hace unas semanas sacamos un vídeo hablando de las bondades y del grandísimo edulcorante que era el eritritol. Además hablamos de que íbamos a hablar de otros edulcorantes para explicar un poquito, aparte de que ya hablamos en su momento de la lulosa, que os dejo al final de este vídeo el vídeo para acceder a la lulosa. También os dejo al final del vídeo el acceso para el vídeo donde hablamos del eritritol. Pues aparte de hablar de esos edulcorantes, hablamos de que el eritritol era un edulcorante que nosotros recomendábamos siempre moderadamente, como todo, porque al final lo que buscamos es eliminar edulcorantes y azúcares de nuestra alimentación. Simplemente pues volver a enseñar al paladar a no necesitar tanto dulce. Pero eso no quiere decir que un poquito de azúcar de vez en cuando, un poquito de eritritol de vez en cuando, pues nos va a ayudar pues, a que ese café, esa infusión, pues nos guste más y nos sepa pues, más apetecible. Todo lo que es moderación siempre va a ser bueno para nuestra salud. Pero de repente nos encontramos con las siguientes noticias. Os voy a redactar. El País. Un estudio detecta riesgos en un edulcorante artificial y alerta de la importancia de estudiar mejor sus efectos. Hablando del eritritol. La Vanguardia. El eritritol, cada vez más utilizado, puede aumentar el riesgo de ictus e infartos. El Correo. ¿Qué es y dónde está presente el eritritol, el edulcorante que puede provocar un mayor riesgo de infarto? El Comercio. Estos son los riesgos para la salud del eritritol, el edulcorante que muchos productos usan como sustituto del azúcar. Todos estos clickbaits se basan en un estudio publicado por una revista realmente muy importante, que es la revista Nature Medicine, y que al ser tan importante, pues todos estos medios han cogido este estudio y lo han publicado. Pero aquí es donde viene la verdadera historia. ¿Qué han publicado? Porque realmente si nosotros leemos de nuevo estos titulares, lo que nos está diciendo es que el eritritol es un auténtico veneno. Y lo cierto es que no es así. Como hablamos en el anterior vídeo, voy a explicar un poquito, aunque está más explicado de una manera más extendida en el anterior vídeo, ¿qué es el eritritol? El eritritol es un polialcohol. Es un polialcohol, es un azúcar, es un hidrato de carbono, un azúcar, pero que está presente en frutas, que está presente en alimentos fermentados, tipo vino, tipo tempeh, tipo queso. O sea, que es un alcohol que realmente está en la naturaleza. Pero no solamente está en la naturaleza desde el punto de vista de que podemos ingerirlo a través de alimentos, sino que además nuestro cuerpo produce eritritol. Gracias a una vía en la gestión y en el quemado de glucosa, que es la vía de la pentosa fosfato, nuestro cuerpo es capaz de convertir la glucosa en eritritol. ¿Vale? Con lo cual, el eritritol no deja de ser un edulcorante que, aunque se le dice como edulcorante artificial, la realidad es que podemos meterlo dentro de los edulcorantes naturales. ¿Vale? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede es que en la vía de la pentosa fosfato, que es una vía natural de nuestro cuerpo, en personas con enfermedades metabólicas, esta vía de la pentosa fosfato está muchísimo más activada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues lo que quiere decir es que en las personas que tienen síndrome metabólico, en las personas que tienen diabetes,
en las personas que tienen prediabetes o resistencia a la insulina, en personas que tienen hipertensión, en personas que tienen enfermedades metabólicas como hipotiroidismo, etcétera, etcétera, la cantidad, o sea, más bien, la vía pentosa fosfato es más activa, con lo cual, ahora sí, la cantidad de eritritol que vamos a encontrar en la sangre de estas personas es más elevado que la cantidad de eritritol, hablando de eritritol natural, que vamos a encontrar en la sangre de personas sanas. Vale, con lo cual si analizamos la sangre, imaginemos de 300 personas, aquellas personas que tengan estos problemas van a tener niveles de eritritol más altos en sangre. Y aquellas personas que tengan estos problemas metabólicos, sabemos por estudios realmente científicos que sí que tienen mayores riesgos de enfermedades cardiovasculares. Vale, entonces, José Manuel, me estás diciendo que si nadie tomase eritritol, si el eritritol no existiese en el mundo, el eritritol en sangre de manera natural, niveles elevados, nos está diciendo que esa persona tiene problemas, digamos, metabólicos, con lo cual tiene más riesgo de enfermedades cardiovasculares. Correcto. Por eso el eritritol se utiliza como testador, o sea, nos dice que esas personas tienen enfermedades metabólicas. En realidad, lo que está haciendo este eritritol en sangre es decirnos cuánto estrés oxidativo tiene una persona. Con lo cual, lo que nos está diciendo es cuál enfermedad o cuál problema metabólico tiene esa persona. Imaginaos, si nosotros encontramos una persona con prediabetes, síndrome metabólico, resistencia a la insulina o diabetes, estamos encontrando una persona cuyos niveles de azúcar en sangre son muy elevados. ¿Qué hace el cuerpo? Pues activar esta vía de la pentosa fosfato para convertir el azúcar ¿en qué? En eritritol. Entonces el nivel de eritritol sale más elevado, pero lo que está haciendo el cuerpo es protegernos de los niveles altos de glucosa, con lo cual este eritritol es necesario para protegernos. Pero este eritritol, al estar elevado, nos está diciendo, perdona, esta persona tiene prediabetes, síndrome metabólico, etcétera, etcétera, con lo cual por sí ya tiene, como os dije antes, una probabilidad mayor de enfermedades cardiovasculares. Y esto es lo que nos dice el estudio. Que personas con niveles de eritritol elevados en sangre tienen una mayor probabilidad ¿de qué? De enfermedades cardiovasculares. Efectivamente. Pero ahora nosotros, personas inteligentes, tenemos que diferenciar lo que es niveles elevados en sangre de eritritol provocados de manera natural o niveles elevados en sangre de eritritol por la ingesta de este eritritol. Entonces ahora vamos a meternos un poquito en lo que es el estudio. El estudio está dividido en 3 partes. La primera parte son el estudio observacional. Aquí es donde os digo que en este estudio, en esta parte, miraron los niveles de eritritol en sangre, pero en ningún momento este estudio nos habla de niveles de eritritol de ingesta, con lo cual no nos habla en esta primera parte de si las personas han ingerido o no han ingerido eritritol. Simplemente nos hablan de los niveles elevados de eritritol en sangre. ¿Qué sucede con este estudio? Que casi el 100% de las personas que han utilizado en este estudio eran personas con enfermedades metabólicas. Un 40% de estas personas habían tenido un ataque al corazón. Un 70% de estas personas tenían problemas metabólicos. Muchas de estas personas eran diabéticas, muchas, y más de un 70% de estas personas eran hipertensos. Con lo cual este estudio se basa en personas que tenían problemas metabólicos y estaban en esas personas con problemas metabólicos hallando niveles de eritritol elevados en sangre. Ahí es donde nos sale. De todos modos, en ningún momento se habla de ninguna de estas personas cuánto eritritol, digamos, suplementado habían tomado. Simplemente miraban eritritol en sangre. Si nosotros valoramos que muchas de estas personas tendrían síndrome metabólico y sobre todo eran diabéticos,
Podremos imaginarnos que estas personas no consumirían grandes niveles de azúcar y utilizarían edulcorantes, posiblemente entre ellos, ¿cuáles? El eritritol. Entonces, era normal que en estas personas pudieran tener el eritritol en sangre elevado, no solo por el metabolismo de la pentosa fosfato elevando el eritritol, sino que algunos seguramente se suplementarían de eritritol, pero en ningún momento el estudio le ha preguntado a estas personas si habían ingerido o no habían ingerido el edulcorante eritritol. Y esto los investigadores no lo ocultan. Los investigadores en la prueba nos hablan de una asociación y no de una prueba. Con lo cual siempre estamos hablando de que se han utilizado personas enfermas y están intentando asociar niveles elevados de eritritol con problemas cardíacos, pero no niveles elevados de eritritol en sangre provocados por ingesta de eritritol. Con lo cual la relación inversa es muy plausible. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir esta relación inversa es que los niveles elevados de eritritol de las personas no es que produjesen enfermedades cardiovasculares, sino que eran un efecto ¿de qué? De que estas personas tuvieran enfermedades metabólicas. Con lo cual, los niveles de eritritol elevados en sangre simplemente eran un efecto provocado por la enfermedad metabólica, que esa enfermedad metabólica es la que producía la enfermedad cardiovascular. Y simplemente nos estaba avisando, era un aviso de que, oye, estos niveles de eritritol natural en sangre están provocados porque tenemos un problema metabólico. Con este problema metabólico sí que aumentamos las posibilidades de enfermedad cardiovascular. Repito, en el estudio no se habla en ningún momento ni se le preguntó a ninguno de los participantes de este estudio si habían ingerido o no el edulcorante eritritol. La segunda parte también habla de un estudio in vitro, pero como sabemos, los estudios in vitro no tienen ningún tipo de resolución plausible, con lo cual no lo podemos valorar. Y la tercera parte del estudio es un estudio hecho a 8 personas. Fijaos vosotros qué tipo de conclusiones se puede sacar a un estudio a 8 personas. Ninguna. Pero vamos a verlo. Primero hablamos de que un estudio de 8 personas es un estudio extremadamente pequeño. No nos va a dar ninguna solución, o sea, no nos va a dar nada. Pero bueno, además, este estudio es sin grupo de control, con lo cual a las 8 personas se le hace lo mismo. No hay un grupo de control. Todavía menos significativo. Tercer punto, se hace durante una semana, es un tiempo súper corto, no podemos valorarlo. Y cuarto, la dosis que se le dan a estas personas de eritritol es de 30 gramos al día, una dosis súper elevada, a la cual normalmente no se debería llegar, pero da igual, vamos a imaginarnos que llegamos. ¿Qué sucede con estas personas? Pues lo que sucede es que nos cuentan en el estudio que los niveles de eritritol en sangre se elevan. ¿Vale? Ya lo sabemos. Si tú ingieres eritritol, los niveles en sangre de eritritol, ¿qué van a pasar? Pues aumentar. Eso lo sabemos todos. No hay que tener un doctorado para saber que si tú ingieres 30 gramos de eritritol todos los días, los niveles de eritritol van a subir. Claro que sí. Pero esto no quiere decir que esta subida de eritritol en sangre esté generando un efecto negativo en la salud. Volvemos a lo mismo, que no es lo mismo un eritritol elevado porque tengamos un problema metabólico que un eritritol elevado porque hayamos ingerido eritritol. ¿Vale? Es una causa. Yo ingiero eritritol, me suben los niveles de eritritol. Claro que sí. Está claro. Pero eso no quiere decir que tener los niveles de eritritol en sangre nos produzcan enfermedades cardiovasculares. No. Si el eritritol en sangre está elevado porque lo hemos ingerido, no va a producir nada. Pero si el eritritol en sangre nos lo está produciendo el cuerpo en esa vía de las pentosas fosfato provocado porque tenemos un problema metabólico, entonces sí que tendremos que regular ese problema metabólico. Con lo cual este estudio lo que nos está hablando de piezas sueltas, ¿vale? Pero el puzzle no somos capaces de armarlo.
Entonces, son los mismos médicos e investigadores del estudio los que nos dicen que tendríamos que investigar muchísimo más sobre esto. Nos está diciendo, no sabemos si hay causa, hay efecto, pero tenemos que investigarlo. Pero no puede haber una causa y un efecto cuando en el estudio observacional no se le pregunta a esas personas enfermas a las que se hace el estudio si han ingerido eritritol. Y segundo, no puede ser un estudio lógico si yo tomo eritritol que me suba el eritritol. Perdona, si tomo vitamina D3 me va a subir la vitamina D3. Si tomo vitamina C me va a subir la vitamina C. Es lógico. Pero esa vitamina C, esa vitamina D3 o ese eritritol me está haciendo daño. La respuesta es que el estudio no dice eso. Mientras que estos periódicos, mientras que estos sensacionalismos rápidamente salen diciendo que el eritritol nos puede provocar esto. Ya sabéis que yo estoy en contra del sensacionalismo, que yo quiero pruebas evidenciales de todo, pero esto no es una prueba evidencial. ¿Vale? Con lo cual, yo seguiré en mi tesitura de seguir recomendando en cantidades normales productos que contengan eritritol. Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué es lo que hay que intentar? Y nos separamos un poco del estudio. Lo que hay que intentar es no tomar ningún edulcorante. Lo que hay que intentar es enseñar a nuestro paladar a disfrutar de la comida natural. Pero eso no quiere decir que de vez en cuando podamos tomar una cucharadita de azúcar, o de panela, o podemos echarnos un poco de edulcorante natural, o incluso de algún edulcorante artificial. Lo importante es la cantidad. Si nosotros tomamos una cantidad normal, no va a suceder nada. Y tenemos poco a poco que apoyarnos en estos edulcorantes, o incluso en la propia azúcar, panela, etcétera, para poder ir cambiando. No podemos hacer un cambio muy brusco porque nos va a generar ansiedad. Entonces, la idea siempre es esa. Intentamos reducir los niveles de azúcares, intentamos reducir los niveles de edulcorantes, pero muchas veces nos tenemos que apoyar en ellos. Pero nos apoyamos con moderación. Si yo echo un poquitín de edulcorante para una infusión, no es lo mismo que beberme una bebida carbonatada, light o cero, que tenga unas cantidades de edulcorantes elevadísimas. O un alimento procesado que lleve una cantidad de edulcorante elevada. No es lo mismo. Entonces, la moderación nos va a llevar siempre a la salud. Eliminar estos alimentos que son peligrosos para nosotros, ya no solo por el edulcorante, sino por otros componentes, nos van a llevar a la salud. Y estos edulcorantes, en caso de enfermedades metabólicas, o en caso de necesitarlo para cambiar nuestra forma de vida, nos llevan a una serie de beneficios. Beneficios probados, científicos, como por ejemplo el control de la glucemia en diabéticos, prediabéticos, personas con resistencia a la insulina, etc. También nos ayuda a una mejor función endotelial. También nos ayuda a mejorar las caries. En cambio, sí hay estudios que nos están diciendo que sustituir el azúcar por estos edulcorantes en una cantidad normal mejora nuestra salud. Así que cuidado con lo que leéis por ahí, porque antiguamente, no hace tanto, el periodismo era información, y ahora el periodismo es clics. Cuantos más clics, mejor. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Suscribíos al canal si no estáis suscritos, dadle a like si os ha gustado el vídeo y poner algún comentario o alguna pregunta que os iré respondiendo, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí.